Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Buenos días, los saludamos hoy en esta mañana del lunes 6 de octubre en una emisión más de El Puente en Uniminuto Radio, en estos espacios dedicados a la educación filosófica. Yo soy Maximiliano Prada, soy miembro de la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, profesor también de la Universidad Pedagógica Nacional, y hoy tenemos un espacio radial donde tenemos invitados de muchos lugares del país. Ellos son profesores, profesora de colegios, y nos van a compartir sus experiencias sobre la enseñanza de la filosofía, pero con algo muy particular. Tenemos la hipótesis, lo que hemos visto, lo que hemos estado constatando en los últimos años, es que a diferencia de lo que se piensa habitualmente, la filosofía está muy viva. La filosofía está muy viva y en los colegios se siente. Lo que normalmente se piensa es que la filosofía de pronto no tiene mucha utilidad, de pronto no es de interés para los jóvenes, para los niños hoy por hoy. No, lo que hemos estado viendo es lo contrario, que la filosofía se mueve mucho en los colegios y por eso hemos dedicado estos programas a contactar, conversar con profesores, profesoras que están moviendo la filosofía en el país. Bienvenidos entonces a esta emisión de El Puente Educación Filosófica en Uniminuto Radio. Quisiera presentarles entonces a nuestros invitados de hoy. Primero, quisiera invitar a Lady Joana Martínez. Ella es profesora del Instituto Pedagógico Nacional aquí en Bogotá. Lady Joana, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Maximiliano, y pues a los compañeros que vamos a escuchar y a los oyentes de El Puente. Sí, sigue. Bueno, pues ya, pues digamos que en mi profesión soy licenciada en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Lúdica Educativa y magíster en Educación. El proyecto que nosotros hemos liderado, somos un grupo de 3 profesores que venimos trabajando juiciosamente desde el instituto, pero este proyecto tiene, digamos que, un montón de aristas que seguramente ya iremos ampliando. Y el proyecto que nosotros hemos venido liderando viene desde el 2020 con las Olimpiadas Filosóficas. Es un trabajo que hemos venido trabajando en conjunto con la licenciatura en Filosofía, entonces no digo más para no extenderme tanto. Muchas gracias, Joana, bienvenida, y así es, ya tendremos ocasión de desplegar esas aristas. Bueno, le damos también la bienvenida a Iván Darío Martínez, es profesor del Colegio La Presentación de Duitama. Iván Darío, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, encantado por esta invitación. A lo largo pues, del programa vamos a dialogar acerca de la importancia que tiene la filosofía para nuestros jóvenes en las diferentes instituciones educativas del país. Nuevamente agradezco por el espacio. Bien, muchas gracias, Iván Darío. Ya conversaremos sobre eso, efectivamente. Y le damos la bienvenida también a Andrés Pérez Vélez, él es profesor del Colegio Unidad Educativa San Marcos en la ciudad de Medellín. Andrés. Muy buenas para todos, espero se encuentren muy bien. Muy agradecido pues por esta invitación. Encantado de compartir estos espacios donde podemos de nuevo sacar a relucir la filosofía desde las aulas y desde lo cotidiano. Y espero pues que sea un espacio muy ameno donde podamos encontrarnos en muchos puntos, pero también yo creo que ser muy divergentes. Bien, Joana, Iván, Andrés, de verdad les agradecemos mucho por aceptar esta invitación. Como decía en el inicio,
La idea habitual es que la filosofía se mueve poco, que la filosofía no genera interés. Incluso para muchas personas la filosofía ya no debería ser parte del currículo escolar. Al parecer a los jóvenes ya no les interesa. Sin embargo, ustedes, como muchas más personas, muchos otros profesores y profesoras del país, pues digámoslo así, se pusieron la camiseta por la filosofía, empezaron a trabajar una serie de actividades que no son solo digamos, las clases en el aula, que también tienen un valor inmenso, por supuesto, y han empezado a trabajar o a mover la filosofía o a vivir la filosofía a través de eventos escolares. Normalmente, cuando se habla de eventos escolares, se piensa, por ejemplo, en campeonatos de fútbol, de voleibol, de básquetbol, o a veces se piensa incluso en olimpiadas de física o de matemáticas. Entonces, démosle o compartamos con las personas que escuchan el programa, pues de qué se tratan esos eventos que ustedes han ido organizando ya desde hace un tiempo en cada una de las instituciones. Entonces, contemos un poco a grandes rasgos de qué se trata. Si quiere empezamos con Joana. Bueno, vale. Bueno, nuestro ejercicio inicia de manera un poco, digamos que compleja, porque inicia en la pandemia en el 2020. Nosotros teníamos pensado como unas competencias que permitieran desarrollar unas habilidades o fortalecer unas habilidades en los chicos de la media. Digamos que es un proyecto que nace como en varias conversaciones con el interés de empezar a unir esfuerzos entre la Universidad Pedagógica y el Instituto Pedagógico Nacional. Y de allí entonces surge la idea de, bueno, hagamos unas olimpiadas con, digamos que la poca experiencia que teníamos, y hemos ido como fortaleciendo todo el proceso a lo largo de estos años. Digamos que a grandes rasgos es un proyecto que se trabaja de manera bianual. Entonces, estuvimos con nuestra primera versión en el 2020, 2023 y 2025. Ya de manera, digamos que estructural, funciona con unos profesores que trabajamos desde el Instituto Pedagógico Nacional, que es el profesor Diego Ortega, la profesora Alejandra Hernández, que son licenciados también de la Universidad Pedagógica, y con un grupo de profesores de la universidad, en donde está el acompañamiento del profe Maximiliano, la profe Ángela Bejarano, el profe Eduard Salcedo y el profe Eduard Vargas. Han venido haciendo el acompañamiento de este proceso a nivel académico. ¿Qué hacemos? Digamos que nosotros funcionamos de dos maneras. Una es que, digamos que con la intención de que este ejercicio sea un ejercicio transparente, ético, y que sobre todo promueva unas competencias sanas entre los estudiantes, nosotros diseñamos unos ejes temáticos que se generan en torno a un filósofo. Tratamos de que ese filósofo sea o atienda más bien una problemática actual, y desde allí logremos entablar un diálogo como intergeneracional, pero también contextual. Entonces el trabajo es pensarnos ese filósofo desde un tiempo antes, hacer unos ejercicios de exploración para saber cómo logramos que esto convoque mucha gente. Y a partir de allí, pues entonces lo primero que se hace es entonces seleccionar al filósofo que se va a trabajar. Luego entonces en diálogos de cómo va a ser el ejercicio. Entonces lo hemos denominado como en 4 momentos. Digamos que se desarrolla toda la parte teórica, y ya el ejercicio como tal está pensado en desarrollar unas habilidades, puntualmente el debate, la escritura, la expresión artística y la lógica. Digamos que esas han sido como las cuatro habilidades que hemos centrado en nuestro proyecto, y desde allí hemos estado trabajando. Digamos que tiene muchísimo más, pero creo que daría para un programa completo empezar con todo el detalle, pero sí es importante decir que este es un ejercicio que se hace de manera interinstitucional, y eso es lo que permite que sea un evento, digamos, de la magnitud que es y tenga el impacto que tiene hasta este momento. Desde luego, esto tiene muchas aristas, muchos aspectos a analizar, que iremos desplegando lo que más podamos a lo largo de este programa. Iván, cuéntenos ahora qué hacen allí en la institución. Bueno, en el Colegio Liceo La Presentación de Duitama, desde hace ya varios años se ha venido realizando
la jornada filosófica, donde pues la idea primordial de estos encuentros que dura un día, que va de grado transición a grado 11. Recordemos que también se puede estar hablando de una filosofía para niños, es una realidad concreta. Entonces, nosotros la idea es que el estudiante se dé cuenta que la filosofía es vital. El solo hecho de tomar decisiones es algo importante. Un niño de transición a un joven de 11 toma todos los días decisiones. Entonces, cuando se hace ver eso al educando, se está desarrollando un pensamiento crítico. La idea es que ellos no acepten todo de manera automática, sino que ellos se analicen, cuestionen, se interroguen. Bueno, en nuestro colegio, al ser una institución educativa de carácter católica, se habla de una formación en valores. Entonces, al estudiante, por ejemplo, en esta jornada se les enseña que así como en el fútbol, que es un deporte que nos apasiona a todos, hay reglas, se tiene que cumplir algo, pues en la vida igual, todos los días, ¿no? Entonces, recordemos que los valores nos ayudan a reflexionar sobre lo que es justo, lo que es bueno, lo que es lo correcto, y a través de estos valores nuestros estudiantes van fortaleciendo la identidad y sobre todo una ética personal. Se ayuda a que ellos busquen un sentido, donde especialmente en la educación media, pues en esta etapa juvenil, surgen muchas dudas sobre el futuro, la vida, la felicidad, y entonces la filosofía brinda esas herramientas para sobre todo orientarse. Ellos ahorita están en una edad donde hay que mirar con quién se relaciona, si tienen una relación, si tienen una pareja, hay que conocerlo, qué vamos a estudiar, todo lo vocacional. Y a través de estas jornadas o estas jornadas que se hacen anuales, mejora la comunicación. Ahí, por ejemplo, este año tuvimos un intercolegiado, precisamente el martes anterior, tuvimos un intercolegiado donde nos participaron 16 estudiantes del departamento, donde el tema principal era la filosofía del derecho. Cómo el ser humano utiliza el derecho, las normas, las leyes y la filosofía en su cotidianidad. Tuvimos, como dije anteriormente, 16 personas inscritas entre grado 10º y 11 de 6 instituciones educativas del departamento. ¿Qué quisimos? Que se generara una comunicación donde se fomente una argumentación, un diálogo respetuoso, unas habilidades en la vida social, en la vida académica, con el fin de llegar al autoconocimiento, el cual todos acá sabemos que nos invita a preguntarnos quiénes somos, qué quiero, hacia dónde voy, que son 3 puntos de la filosofía. Entonces, la filosofía, ya para ir terminando, en nuestra institución, se presenta como algo llamativo para el estudiante. ¿Sí? No de pronto, recordemos que, o a mí en la Universidad de Santo Tomás, donde soy egresado, me enseñaron que hay que enseñar al estudiante a filosofar, no tanto a aprender filosofía, que obviamente es importante. ¿Qué dice el autor? ¿Dónde nació? Bueno, sino más que eso, de pronto es enseñarle al educando a filosofar, a tomar decisiones, a encaminarse por el buen camino. Entonces, por ejemplo, la primera clase, y con esto termino, de un estudiante décimo es elegir a combinar la ropa. Si tú no sabes o no combinas bien la ropa, vas a hacer el hazmerreír y todo el mundo en la calle te va a voltear. Mira si tú sabes elegir la ropa, eliges un buen perfume, vas a llamar y vas a ser el centro de atención de todas las personas. Muchas gracias. Bien, Iván, muchas gracias. Se van ya poniendo sobre la mesa algunas ideas sobre las que después volveremos. Por ejemplo, el hecho de que la filosofía se hace conjuntamente. A veces se tiene la idea de que la filosofía es un acto muy solitario, pero lo que muestran estos eventos justamente es lo contrario, que la filosofía congrega, en este caso, a muchas instituciones. Y otra idea que más adelante seguramente volverá, y es que estamos habituados a pensar que la filosofía está solamente en 10º y 11, pero hoy la tendencia un poco es que la filosofía está desde etapas tempranas. Filosofía para niños lo está mostrando. Andrés, ¿cómo está? Lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, desde la Unidad Educativa San Marcos tenemos básicamente 2 ejes en los que trabajamos la filosofía, aparte de las propias clases de filosofía. Tenemos la Semana de la Filosofía, que realizamos este año en abril, donde toda una semana, digamos, todo el aparataje de la institución está en torno a la filosofía,
presentaciones de algunos estudiantes que representan autores importantes de la filosofía y van pasando por cada salón por algunos minutos, pues un poco de su biografía, algunas de sus obras importantes y de los pensamientos que los representaron. Y además de esa Semana de la Filosofía, que por cierto este año hicimos la 7ª versión, tenemos lo que se llaman los diálogos éticos y filosóficos. Durante cada periodo tenemos un invitado, algún profesor de alguna universidad o no necesariamente un profesor de filosofía, sino que la intención es expresar cómo la filosofía no se queda en sí misma, sino que tiene una constante relación, es multidisciplinaria. Hemos tenido reflexiones acerca del deporte desde una visión filosófica, acerca de la religión y muchos otros aspectos para demostrar que la filosofía no es solo Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, sino que hay filosofía donde sea que usted desee tener esa duda, donde desee usted implantar esa reflexión acerca de cómo está compuesta la realidad en los diferentes ámbitos. Además de esto, los estudiantes que digamos en esta Semana de la Filosofía hagan un excelente trabajo, que demuestren esa reflexión, demuestren ese manejo de conceptos, ese interés de tomar posición, se presentan a las Olimpiadas de Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, que de hecho la final fue hace aproximadamente 2 semanitas más o menos, donde se presentaron en el inicio, en la primera jornada, fueron 180 trabajos que se presentaron, que cuando hablamos de filosofía y pensamos que está un poco invisibilizada, pues en esta cantidad de trabajos vemos que no, que todavía hay estudiantes que ven en la filosofía una manera de expresar acerca del mundo. Estuvimos allá muy contentos, la Universidad Pontificia nos recibió muy bien y fue una jornada muy amena, fueron 2 días. Estas Olimpiadas Filosóficas giraron en torno a la quinta revolución, que es volviendo a las humanidades, es como la inteligencia artificial y todos estos modelos tecnológicos que parece que nos invaden. ¿Desde qué punto lo empiezan a ver los estudiantes? Porque, digamos, estoy seguro que todos los docentes tenemos una fuerte preocupación acerca de las inteligencias artificiales, no por ellas mismas, sino por el uso que se les da. Y ese momento, esas Olimpiadas fueron justamente un espacio para esa reflexión, para desde qué puntos podemos ver justamente eso nuevo que está llegando a la humanidad. Y hasta qué punto nosotros seremos importantes o no, cuál será nuestro papel en relación con esas inteligencias artificiales. Preguntas muy interesantes como, ¿de casualidad nos superarán? ¿Serán más inteligentes que nosotros? ¿O acaso nosotros tenemos una esencia, tenemos algo particular que por más volumen de datos que maneje una inteligencia artificial jamás podrá igualar al modus vivendi del ser humano? Bien, cuando uno explora estas experiencias como las que ustedes narran ahora, junto con otras experiencias que hay a lo largo del país, uno puede ir sacando conclusiones de este tipo, que efectivamente la filosofía está interesando a los jóvenes. Quisiera preguntarles cómo ven ustedes esa idea y por qué creen que a los jóvenes les interesa hoy la filosofía. ¿Por qué creen que cuando hacen estas jornadas escolares, pues efectivamente hay eco, o estas olimpiadas, o esta semana, o todos estos eventos que cuando vemos, por ejemplo, las cifras de estudiantes son muy grandes, y hemos tenido ocasión de estar en muchos de estos eventos y uno ve realmente el entusiasmo, la preparación que hay detrás de todo ello? ¿Por qué creen ustedes entonces que hoy le interesa la filosofía a los jóvenes? ¿Quién quisiera empezar? Si quieres, pues vuelvo a empezar. No sé si esté bien. Sí, si quieren. Está muy bien, muy bien. Bueno, lo que nosotros hemos reflexionado en torno a ese interés, básicamente es porque también como que lo saca de la cotidianidad. Una es porque logramos interesar a los profes, o sea, el proyecto logra interesar a los profes y ellos son los motivadores dentro de las aulas para que los chicos empiecen a participar en este tipo de cosas. O sea, el primer motivador para que la filosofía llegue a los estudiantes es definitivamente el maestro. Yo creo que lo que hemos vivido en Colombia es como un momento
como de nacimiento, una especie de nacimiento de muchos profesores que realmente les interesa la filosofía, y esto ha hecho que esa pasión por el saber empiece en el aula y se mueva, o que más bien mueva a los estudiantes a esta exploración. Tanto así que lo están pensando y lo estén pensando para las carreras. Creo que eso es un síntoma muy interesante, que muchos chicos que tienen la posibilidad de ser influencer, de hacer plata de otra manera, de vivir de otra manera, pues evidentemente para la filosofía eso no es importante, terminen eligiendo una carrera como la filosofía, pues eso es, digamos que, muy interesante. Primero, entonces, el motivador para nosotros, el primer, digamos que tenemos que lograr, ese siempre ha sido como nuestro objetivo, lograr como ese diálogo entre los maestros con la intención de atraer esa pasión que todos tenemos por digamos que por esta área tan importante en las escuelas. Y la otra es que yo creo que todos estamos también un poco preocupados por la posición de la filosofía en el mundo. Entonces, bajo esa preocupación, lo que hemos hecho es hagamos algo. Entonces, hagamos algo para que todo el tiempo se esté hablando de filosofía, para que los colegios sea importante la filosofía, y tal vez estas generaciones son las generaciones que más solas estén y encuentran muchas veces una voz de aliento, la compañía, la sola idea de tener que pensar en algo que no es cotidiano para ellos es difícil, en un lenguaje que no es tan cercano a ellos es difícil, y a mí me parece que el reto para ellos resulta siendo muy interesante. Y entonces eso también los ha ido atrayendo. Creo que es una multiplicidad de cosas que van apareciendo para que sea interesante y para que convoque. Entonces, digamos que contándoles un poco más sobre las Olimpiadas, tuvimos el 2 de septiembre 19 colegios de Bogotá que asistieron. Cada colegio trajo 10 estudiantes para que participaran en las modalidades, y entonces resulta siendo una fiesta del pensamiento, como se planteó desde el principio este ejercicio, porque los estudiantes se viven la filosofía y entonces están escribiendo como profe, y el siguiente año qué más vamos a hacer, cómo nos pueden ir adelantando, y si no se hace, entonces qué otras formas de encuentro podemos tener, porque eso también facilita un poco el trabajo del profe en el aula, porque le da un horizonte y un proyecto. Y creo que de alguna manera eso motiva al profe y motiva al estudiante. O sea, no estoy leyendo por leer, sino que estoy leyendo con un objetivo, estoy preparando esto con un objetivo, y eso genera y despierta muchísimas cosas, tanto en los profes como en los estudiantes, y se vuelve dinámica también la educación. Yo creo que estos proyectos lo que hacen es dinamizar mucho todas las cosas que cotidianamente se tienden como a estandarizar en el aula, y esto nos saca definitivamente de la cotidianidad y nos pone a pensar como en otras formas de hacer la filosofía, pero también de ser profes, y a los chicos también de ser estudiantes. Entonces ya no soy un estudiante pasivo, sino que tengo que entrar en un rol activo, y eso resulta siendo bien como apasionante para ellos. Ya, muchas gracias. ¿Qué opinan Andrés? ¿Qué piensa Andrés o Iván? ¿Por qué interesa a los jóvenes la filosofía hoy? Bueno, yo pienso que la filosofía a los jóvenes les debe interesar por varios aspectos, ¿no? Porque al hablar de filosofía, estamos hablando que la filosofía se relaciona con los demás conocimientos o áreas del saber. Lo decía la compañera ahorita, el docente es importante. Yo pienso que es como tú dentro de tu aula de clase motivas a un estudiante a ver que tu materia es importante. Muchos estudiantes tal vez piensan o pensaban que la filosofía era solo lectura. Entonces, no, la filosofía se puede llegar a relacionar, por ejemplo, con las ciencias, porque recordemos que la filosofía en sí es la base de las ciencias, ¿no? Nos pregunta, por ejemplo, qué es el conocimiento, cómo podemos saber que algo es verdadero. Esas dos preguntas que la ciencia siempre se hace son más filosóficas, por ejemplo. ¿Sí? La filosofía de la matemática, yo siempre sin manera de ofender porque a mis compañeros o a mis colegas de matemática, hago la aclaración acá, yo siempre he dicho a mis estudiantes 2 más 2 es 4 y creo que nada ni nadie lo puede refutar, mientras un tema en la filosofía se puede refutar porque todo el mundo piensa distinto. Entonces yo siempre les digo, bueno,
la filosofía, por ejemplo, se relaciona con la matemática y toda la vida vamos a ver la matemática, porque primero la filosofía busca la verdad, la filosofía busca la lógica, la filosofía busca la coherencia, y recordemos que la lógica es una rama de la filosofía. Y cuando hay lógica, o una persona que tenga una buena lógica, es un buen matemático, ¿sí? Inclusive hasta con la propia psicología, porque la filosofía, recordemos que también estudia la mente, estudia la conciencia, estudia el comportamiento y la ética y el actuar, sobre todo, de todo ser humano, ¿sí? Entonces, es importante eso. Y en la filosofía y la política, ¿sí? ¿Por qué? Porque la filosofía reflexiona sobre la justicia, sobre el poder, sobre el Estado, sobre la libertad y sobre todo sobre los derechos humanos. Hoy en día un joven o los jóvenes hablan bastante de los derechos humanos y, por ejemplo, el ejercicio dentro de la academia que se hace en el colegio liceo, la presentación es, oye, detrás de un derecho hay muchos deberes. Yo tengo derecho a que me eduquen, pero tengo muchos deberes, corrijo, muchos deberes de que, por ejemplo, uno de ellos, dejarme educar, comportarme bien. Y ahí viene la filosofía y, por ejemplo, la ética y la moral, que recordemos que la ética es una rama pues de la filosofía y el estudiante siempre se cuestiona, inclusive en clases se hacen debates de qué está bien, qué está mal, cómo debemos actuar, por ejemplo, en la medicina, ¿sí? En la tecnología, ya que antes me estaban hablando, en la religión lo mismo, inclusive hasta en este año nosotros cerramos nuestra jornada filosófica con un partido de fútbol. Y varios niños de primaria me decían, bueno, ¿y qué tiene que ver, profe Iván, la filosofía, por ejemplo, con un partido de fútbol? Pues no, en un partido de fútbol tú utilizas la razón. Si haces de pronto un mal pase, puedes dejar que tu equipo pierda. Si no utilizas la razón y te dejas llevar de los sentidos, le puedes golpear a alguien, te pueden expulsar, puedes dejar con tu equipo con uno menos, ¿sí? Y también, lo decía anteriormente, hay normas, hay reglas, hay valores. Entonces, por ejemplo, yo en las clases siempre, al inicio, especialmente cuando empiezan a dar filosofía en grado décimo, busco un juego donde tengan trampa. Pues, no, vamos a jugar baloncesto, entonces un equipo hago todo para que pierda con la trampa. Ellos mismos dicen, no, pero ¿por qué es tan tramposo? Si es que es necesario. Entonces les digo, bueno, ¿cómo quieren entonces que se haga la clase? ¿O cómo quiere que se lleve la cátedra a lo largo del año? Si ustedes quieren con trampa como en el juego, o des en cuenta que las normas y las leyes son necesarias. Entonces ahí es donde el joven, y con esto estoy terminando, se encamina. Bueno, yo necesito de la filosofía y del pensar hasta para un partido de fútbol, hasta para el amor, les digo. Décimo momento están en una edad muy bonita, que la novia, que el novio, les digo, bueno, ustedes conocen bien a esa persona, ustedes saben con quién se están relacionando, ustedes saben con quién le van a dedicar tiempo escribiendo, hablando, conocen a esa persona tal vez celosa, conocen a esa persona con rabia. No, profe, la filosofía entonces sí me interesa, porque hasta para tener una pareja yo necesito de la filosofía. Y pues me agrada o me gusta, sin que suene egocentrista, hago la aclaración, que los estudiantes, por ejemplo, a esta altura del año le dicen, yo pensé que filosofía iba a ser más aburrida, profe, pero con usted, bacán. Entonces, de esa manera los jóvenes les interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Yo me adhiero a lo que han dicho los dos profesores. Yo creo que algo muy importante para que a los estudiantes les interese la filosofía es que el profesor auténticamente demuestre que está interesado en la filosofía. Yo creo que hay cosas que son de reflejo. Los estudiantes pueden ver en un docente una persona amante de lo que enseña, y yo creo que ellos pueden preguntarse, bueno, si le gusta tanto, ¿qué es lo que tiene esto? ¿Por qué a él le gusta tanto? Creo que es también invitarlos no solo desde lo que hacemos en el aula, sino de lo que hacemos en la vida cotidiana, por el simple motivo de estar en un descanso y a un estudiante que está haciendo algo y tirarle una pregunta que lo deje pensativo. Yo creo que ellos aprenden a valorar eso de que no es solo el profesor de filosofía allá en el aula, sino que al parecer es su modo de vida, o sea, es lo que le apasiona, lo que le interesa, y eso se les va pegando, porque ellos aprenden o logran comprender que la filosofía es más que leer un libro, como lo decía el profesor,
más que lo académico. Muchas veces tenemos el error, he pasado por ese error de ser muy academicista, es que si un autor no lo ha dicho, es que si no está sustentado, entonces no tiene valor, pero yo creo que ahí es donde quizá hemos fallado, porque la filosofía es un acto de hecho muy puro, un acto puro del propio ser humano, desde la simple pregunta, desde la simple intención de buscar un porqué que quizá nunca nos hayamos pensado. Con los estudiantes del grado octavo hago casi siempre un ejercicio y es: salgamos a los diferentes espacios de la institución, miremos cosas que quizás nunca nos hemos percatado que están. Con seguridad hemos pasado miles de veces por cierto pasillo, pero ¿qué tantas veces nos hemos dado cuenta de ciertas cosas? ¿Por qué las cosas son de esa manera y no de otra? Y yo creo que es una invitación, hay es que invitarlos, no solo a que lea este documento, sepa las ideas de este autor, comprenda este concepto, sino de viva la filosofía, que con seguridad le va a servir, con seguridad la pregunta, con seguridad esa duda que se instala en su mente y que usted, cada que ve ese fenómeno, usted se pregunta, pero ¿cómo? ¿Por qué llueve? ¿Por qué el arco iris tiene ese patrón de colores? Ese tipo de preguntas que, como le decía el profesor Iván, van muy relacionadas con la ciencia. Ahí es donde los docentes nos podemos, digamos, anclar para que los estudiantes no piensen que es la filosofía, la matemática, las ciencias sociales, sino que es algo, de hecho, muy holístico. Es un todo, bien lo decía Descartes, porque todo no es más que el conocimiento humano, no había esa distinción, todo es un paquete, aquí está todo lo que el ser humano puede saber, y la filosofía lo que hace es como prestarte unas herramientas, como abrirte una puerta, pero luego de la puerta no está solo la filosofía, está la química, está la física, está la matemática, y todo en virtud de ese movimiento propio del ser humano que es querer saber. Ustedes han señalado una serie de aspectos que vale la pena ir, digamos, concretando para la audiencia que nos escucha, ¿no? La filosofía cumple muchas funciones en la formación. En este caso estamos hablando del papel de la filosofía en las etapas, digamos, escolares. Por un lado, la filosofía ayuda a articular los saberes, las ideas. A veces el estudiante tiene muchas materias y no sabe cómo articular. Bueno, la filosofía ayuda un poco a eso, pero también la filosofía ayuda a tener un espacio donde uno se pregunta cosas que de otro modo no tendría dónde preguntárselas y que son vitales, son importantes. Pero también la filosofía nos ayuda a desarrollar competencias, nos ayuda a argumentar mejor, nos ayuda a examinar ideas. Hay una cuestión muy interesante que ha surgido en algunos eventos, y es que justamente cuando los estudiantes preparan ponencias, por ejemplo, para las Olimpiadas, para los eventos, sienten que recuperan o desarrollan su propia voz. Esto es algo muy importante que hace la filosofía, y mucho más en espacios democráticos, y es tengo mi voz, tengo algo que decir, pero tengo que prepararme para decirlo en la esfera pública, ¿no? Entonces, quizá la filosofía está cumpliendo muchas funciones hoy de vital importancia para nuestros jóvenes. Yo quisiera, bueno, el tiempo se nos está yendo, aquí el tiempo se va muy rápido, nos va a tocar ir más rápido y quizá de pronto con ideas con respuestas mucho más concretas. Llama mucho la atención también lo que empieza a ocurrir en las instituciones cuando la filosofía empieza a moverse. Por ejemplo, cuando uno convoca a otros colegios, cuando uno irrumpe en la cotidianidad escolar y dice, bueno, vamos a hacer una jornada de la filosofía, vamos a hacer una semana de la filosofía, vamos a llevar a nuestros estudiantes a otro lugar. ¿Para qué? Para hacer filosofía. Eso puede sonar muy raro. Quiero preguntarles cómo reacciona la institución y cómo ha reaccionado la institución y cómo reaccionan también las familias cuando les dice, bueno, no, padres de familia tienen, por favor, firmar un permiso porque sus estudiantes van a ir a unas Olimpiadas de Filosofía. Bueno, ¿cómo recibe la institución y las familias este movimiento de la filosofía? Bueno, creo que vamos a continuar en el mismo orden.
Bueno, para nosotros ha sido bien interesante, digamos, lo que ha pasado aquí a nivel institucional. Digamos que este proyecto empieza no siendo muy apoyado, como hagan que a ver qué pasa. Y digamos que esa fuerza que ha ido cogiendo el proyecto, pues ha hecho que lo volteen a mirar como hay algo importante allí que se está haciendo. Y entonces hay como dos efectos. Uno, puntualmente, hay profes, digamos, de otras áreas que este proyecto nace siendo un proyecto transversal en la institución. Hay unos cambios administrativos y termina siendo un proyecto institucional, digamos que cambió de categoría. Y entonces digamos que en esa primera idea que era un proyecto transversal, lo que pasa con las segundas Olimpiadas de Filosofías es que es un boom aquí en el colegio y entonces muchos profes dicen, y en las siguientes queremos trabajar con ustedes, queremos hacer esto con ustedes, nos gustaría participar. Entonces, una profe de química me acuerdo mucho que me dijo, profe, a mí me gustaría trabajar contigo. Una profe de artes también que me dijo, profe, pues cuando diseñen y planteen el nuevo proyecto, pues de pronto sería muy interesante que nos invitaran. Por cosas administrativas no nos dieron, digamos, que la cantidad de horas para que hubiese más profesores, entonces dijimos, importante que se quede, digamos, en este momento en filosofía. La intención es que se expanda un poco, pero esto le ha abierto muchas puertas en la escuela porque, digamos, aquí hubo un foro institucional hace algún tiempo y entonces se presentaron las Olimpiadas y nos dijeron como, importante que nos pensemos la filosofía para niños, que en algún momento aquí fue un tabú. Entonces, creo que este tipo de proyectos lo que va abriendo es más posibilidades para la filosofía. Los papás como muy agradecidos, muy sorprendidos, como ¿y qué es eso? ¿De qué trata? Como sí, muy preocupados por qué está pasando, pero también como la confianza de si lo vas a llevar tú y vas a estar pendiente de lo que está pasando con él, está bien, y como que eso ha permitido es que nos unamos mucho más como comunidad. Bueno, bien, muchas gracias. No sé, Andrés, Iván, si quieren rompamos el orden, entonces que siga Andrés. Dale, dale. El término de la institución, de hecho, ha impulsado mucho estas actividades filosóficas. En la Unidad Educativa San Marcos se ve filosofía desde primero. Entonces, cuando personalmente yo doy desde el grado octavo, entonces para ellos no es extraño. No es extraño como me tocó a mí en el colegio, que cuando llegué a décimo y me mostraron filosofía, yo, ¿y qué es esto? ¿Qué es esta cosa nueva que me están mostrando acá? No, ellos ya se les va cultivando desde las partes más sustanciales de la filosofía, de la simple palabra, de amor a la sabiduría, que ya dice mucho, su relación con los valores, su relación con lo importante de la pregunta. La pregunta muchas veces pasa como muy desapercibida, como es un niño que pregunta mucho, pero justamente de eso es que se nutre la filosofía. Si alguien no pregunta, la filosofía se nos acaba. Ese es el sustento de la filosofía. Entonces, a nivel institucional hay un gran apoyo, también en parte por esto, y cada que hay un evento, la institución siempre está presta a, claro, profe, vamos con los estudiantes, hay una buena representación, es un buen ejercicio. Los papás supremamente pendientes. De hecho, cuando estábamos en las Olimpiadas de la Universidad Pontificia, en los momentos de descanso, yo veía a los estudiantes cada 5 minutos hablando con los papás, que cómo van, que si ganaron o no, que cómo les fue, que cómo está la competencia. Entonces yo creo que también esa preocupación por cómo va el otro, para que la filosofía sea visibilizada, también es una gran ayuda. Muchas gracias. Iván. Bueno, la institución es de gran apoyo. Desde nuestra hermana rectora, hermana Elsa Patricia Bernal, pues siempre interesada en cada una de las actividades pues, que se hacen en la institución, ¿cierto? Este año, pues bueno, como les dije, el martes anterior se realizó todo lo relacionado con la jornada filosófica. Me decía un docente de un colegio de un municipio cercano al nuestro, la invitación decía 2 estudiantes, déjeme llevar un par más. Bueno, yo pensé que un par más era pues otros 2, 4, cuando llegó con 8. Inclusive me hizo retrasar todo porque era un espacio donde ellos tenían que presentar su ensayo de la filosofía y el derecho,
Era un espacio aproximado de una hora, hora y cuarto, ¿sí? Cuando se me extiende casi al doble por la cantidad de estudiantes que este colegio llevó. Entonces, para nuestra institución es muy importante, para los padres de familia también. La madre de familia, los dos concursantes del colegio, una de las madres de familia preocupada, cómo va el caballero, del chico quiere estudiar filosofía, el chico quiere estudiar esta bella ciencia, y preocupada, pero mira, es que 2, 3 noches preparando el ensayo, me llevé una gran sorpresa cuando él dijo, yo quiero pasar sin hoja, porque es que el escrito no lo hizo una inteligencia artificial, lo hice yo. Hizo el escrito perfecto, excelente, pero bueno, quedó segundo, quedó preocupado y como en una crisis, pero ¿por qué quedé segundo si para mí fue el mejor? Decía, pero bueno, fui el mejor, perdón, pero bueno, no interesa. Entonces es muy bueno encontrar pues el apoyo institucional, el apoyo de los padres de familia, el apoyo de los estudiantes, porque pues como organizador no podía llevar sino 2 estudiantes, y como 8 o 9 querían participar, se hizo un concurso interno y creo que se escogieron los dos mejores en respecto al ensayo, y fue una grata experiencia, una bonita experiencia donde se hablaba de, como te digo, de las leyes, pero se hablaba sobre todo de la filosofía, de la verdad, una verdad que tenemos que vivir a diario, basados de pronto en Platón, donde se habla del intelecto humano, de todo lo necesario que es de lograr el conocimiento de las ideas perfectas, de lo inmutable y lo inmateriable, pues para dentro de nuestra cotidianidad. Gracias. Bueno, yo creo que ya debemos cerrar y hagamos una última pregunta. De manera muy breve, quisiera preguntarles lo siguiente: en la experiencia que ustedes tienen, experiencia que se ha ido formando desde luego desde los estudios universitarios, pero también siendo profesores, profesoras, puede que en más de una institución en algún momento, digamos, en todo ese recorrido, y ahora con estas experiencias que realizan en torno a la filosofía, donde mueven la institución, mueven a los jóvenes, mueven otras instituciones. Quisiera ya para cerrar cada uno brevemente que contara a la audiencia ¿cuál creen ustedes que es el impacto formativo más importante que tiene hoy la filosofía? ¿Cuál es el valor para la formación que la filosofía nos puede dar? ¿Por qué sigue siendo eso importante hoy? Los jóvenes que en el mundo en que nos encontramos, los retos que tenemos, ¿cuál sería ese impacto formativo de la filosofía al que ustedes dirían, mire, yo hago esto porque vale la pena lo que está pasando formativamente en los estudiantes? Si quiere, venga, rompamos de nuevo el... De una. Es algo que yo le digo mucho a los estudiantes porque tengo la convicción acérrima de que hay que apartarse un poco quizá del utilitarismo económico. O sea, el hecho de que entonces si no me produce dinero, entonces no me sirve para nada. Porque la filosofía nos enseña en parte a eso, nos brinda esa capacidad de reconocer el conocimiento como valioso. Valioso no por lo que me da en términos materiales, sino por lo que me permite en términos intelectuales, sociales, éticos, políticos, la simple capacidad de usted poder escuchar las propuestas de un futuro alcalde, un futuro presidente y no ligarse a lo que es que mi familia sigue a tal o es que en mi círculo se espera que yo sea de esta corriente, sino sentarse a reflexionar por qué yo debería ser de este partido o de otro, por qué me interesarían más estas ideas u otras. Yo creo que esa es la virtud, eso es lo que nos deja de poder desmenuzar la realidad hasta el punto de que no tengamos que atragantarnos con tanto que pasa, sino que podamos decir, yo soy de esta línea, sea política, sea moral, lo que sea, pero con unas bases propias, no impuestas, no de yo quiero seguir a tal, sino que cada uno tenga la capacidad de poder estructurar desde su propia razón, desde sus propios criterios, desde su propia visión de mundo, de su propia visión a futuro, de lo que espera de sí mismo y de los otros. Eso es a lo que la filosofía nos invita en esta actualidad que está pasando por esas crisis justo en esos ámbitos.
Bien, gracias Andrés. Bueno, sigamos rompiendo esquemas, dicen, de este programa. Bueno, yo me voy hacia el lado religioso, moral y ético de la persona. Yo digo, mire, la filosofía a cada uno de nosotros nos debe impactar porque nos invita a reflexionar algo importante, lo correcto, lo incorrecto y lo justo. Y nos ayuda a tener responsabilidades. Y creo que todos nosotros, como hijos, como estudiantes, como futuros padres de familia, como futuros trabajadores, tenemos una responsabilidad. Y me baso en el Papa Francisco. Alguna vez tuve la oportunidad de escucharlo en Río de Janeiro en algo que se llama la Jornada Mundial de la Juventud. Él les decía a los jóvenes en ese entonces, hace más de 12 años, Dios les decía, bueno, vamos a analizar Dios qué prefiere. Dios prefiere profesionales que le sobran al mundo o buenas personas, porque los papás hoy en día o los padres de familia, los formadores hoy en día, lo primero que le dicen a un estudiante es, ¿usted qué va a estudiar? ¿Y eso sí le da plata? ¿Y eso para qué? Entonces, me baso de ahí porque al mundo le sobran profesionales y le faltan muy buenos seres humanos, aclarando que lo académico es muy, muy importante. Entonces, me baso por el lado de ayudar a formar ciudadanos conscientes y comprometidos. Si tienen una pareja, sean el mejor novio o la mejor novia. Si tienen un trabajo, sean el mejor trabajador, no, perdón la expresión y espero no utilizar malas palabras, no de pronto el que más echa cepillo, entonces yo me gano mi trabajo echando cepillo, y aquí, sino yo me gano mi trabajo por ser un buen trabajo. Sean el mejor hijo, sean la mejor pareja, como lo dije anteriormente. Entonces no me extiendo más para darle paso a mi compañera. Muchas gracias. Gracias, Iván. Voy yo, ¿cierto? Sí. Yo me he encontrado con una cosa muy curiosa en el aula y es que existe en este momento una idea de que el conocimiento no debe doler. Y entonces cuando se les enfrenta a los chicos con textos de filosofía, dice, profe, me duele la cabeza. Y te va a empezar a doler otras cosas. Y entonces cuando duele, digamos que mi posición siempre ha sido, esto duele porque cuando uno empieza a leer filosofía hay cosas que le duelen. Le duele lo social, le duele lo político, le duele la otra persona, como que eso sensibiliza. Yo creo que el impacto más grande de la filosofía es la sensibilidad que despierta en nosotros. Bueno, creo que han mostrado unos impactos enormes, unas tareas formativas dificilísimas. Yo entiendo que esto no es nada fácil, es tarea de día a día, que requiere muchos apoyos, muchos esfuerzos, requiere el aula de clase, requiere actividades de apoyo, pero bueno, parece ser que todo esto tiene frutos interesantes formativamente hablando, por supuesto, y que nos llena como de ilusión a los que estamos en la filosofía, que a veces nos sentimos un poco arrinconados, pero creo que experiencias como las que ustedes muestran dicen, no, aquí de arrinconados nada, aquí estamos en el corazón de la formación. La filosofía es tremendamente importante, cumple unas funciones muy importantes para la juventud y para la formación. Eso lo hemos venido descubriendo, lo hemos venido conversando a través de estos programas, de este espacio que nos abre el Proyecto Marfil, el Puente de Educación Filosófica. Entonces, agradecemos enormemente a Joana, a Andrés, a Iván, su presencia, su tiempo. Agradecemos el haber compartido con todos nosotros, con la audiencia, su experiencia y sus reflexiones sobre la filosofía. Y esperamos volvernos a encontrar, porque sabemos que hoy en día la filosofía se hace entre todos, entre todas, ¿no? La idea de que la filosofía es un acto aislado creo que ya está pasando un poco, ¿no? No quiere decir que uno no haga un trabajo solitario, en algunos casos, por supuesto, pero sabemos que trabajando juntos lo hacemos mucho mejor. Les agradecemos entonces, esperamos volverlos a encontrar por ahí en el camino o quizá en otro de estos programas de El Puente, pero seguramente nos encontraremos promoviendo la filosofía y su enseñanza. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a Uniminuto Radio, el Proyecto Marfil, El Puente, por este espacio de educación filosófica. Nos despedimos entonces y esperamos que tengan un resto de semana muy agradable y pensando mucho en filosofía. Gracias. Gracias, chao. Muchas gracias. Bueno, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio.